Carta de Judas. Seguimos, hermanos, con el tema de la carta de Judas que estamos estudiando cada jueves. Y como estamos viendo las características de los falsos maestros o falsos hermanos, esta sería la segunda parte. Comenzamos 8 días a mirar que hay alrededor de, por lo menos inicialmente vamos a ver primero 8 características. Entonces quiero invitarle para que leamos Judas, versículo 3, vamos a leer hasta el 11, para tener una claridad de todo lo que estamos viendo, lo que hemos, aunque hoy nos vamos a referir específicamente a un versículo. Dice así Judas 3, versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y viven en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Veamos hace 8 días las características de estos maestros falsos o de hermanos falsos que nos describe el versículo 4. Se han infiltrado personas dentro de la congregación que son impíos y que por lo tanto toman la gracia libertinamente, es decir, no son personas que caminan en santidad o en integridad. Y ese es uno de los requisitos, características mejor, de estos falsos maestros o los falsos creyentes. Ellos van a caminar en estas características. Veamos la primera característica. Hace 8 días comenzamos a ver, había 3 ejemplos de Israel, pero comenzamos a ver las características desde el versículo 8 y decíamos que son soñadores. Número 2, mancillan la carne. Número 3, veíamos cómo ellos rechazan la autoridad. Número 4, y llegamos ahí, blasfeman de las potestades superiores, y veíamos el ejemplo del ángel Miguel y el diablo, ¿verdad? Habíamos quedado ahí. Nos faltan 4 y las quiero terminar en esta hora. Versículo 10, la última parte, y el versículo 11, dice la última parte del versículo 10: se corrompen como animales irracionales. Esa sería la quinta, y ahí luego un ejemplo, la famosa triada que él maneja: ay de ellos, porque han seguido el camino de Balaán, sería la sexta, se lanzaron por lucro en el error de Balaán, sería la séptima, y perecieron en la contradicción de Coré, sería la octava, que es la que vamos a ver, esas 4 en esta hora. Pero permítame, yo le leo versículos 8 hasta el 11 en la palabra de Dios para todos, que nos ayuda a clarificar más el concepto. Dice: no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a insultar al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse
como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín, por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaán, y hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Veamos cómo Judas, y es lo que él está haciendo, describiendo a estos falsos. Porque la iglesia debe conocer no solamente a los verdaderos, y ese es el trabajo de nosotros. Y la única manera de conocer a los verdaderos es conociendo la palabra. Pero obviamente cuando uno conoce la palabra y conoce a los verdaderos de antemano, cualquier falsedad que venga ahí uno la mira de inmediato. Y al mirarla, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces lo que Judas nos está diciendo es que no podemos permitir que estén dentro de nosotros, y por eso los descubre. Y es impresionante porque esta carta, yo estoy convencido que la leyeron también estas personas que estaban infiltradas y quedaron al descubierto. Entonces es muy bueno hacerlo, como yo decía, y la misma palabra lo dice, es viva y eficaz, de talmente que entra como una espada de dos filos y separa el alma del espíritu, o de alguna manera lo que hace la escritura es separar también a la gente que no es creyente de los que son verdaderamente creyentes, y eso lo hace la palabra de Dios. Y si no pasa eso, porque hay gente que es muy ruda, muy, ¿cómo decirlo?, terca, testaruda, y creen que están bien aún sabiendo que están mal, pues en el día del juicio, cuando el Señor venga, ahí cara a cara se descubrirá. Bien, entonces la número 5 es que se corrompen como animales irracionales, versículo 10, la última parte. Recuerda que él viene describiendo ya las primeras 4 características, y la 10 es que se corrompen, versículo 10, la última parte, se corrompen como animales irracionales. Es una descripción bien fuerte que él está dando allí. O sea, los falsos maestros son comparados con los animales sin razón, animales que no tienen razón, es decir, ellos lo que está diciendo es, no tienen la capacidad de razonar. ¿Y cómo así que no tienen la capacidad de razonar? Ahorita vamos a ver un aporte de un comentarista para ver eso, pero primero quiero ver cómo el mismo apóstol Pedro amplía el concepto. En 2 de Pedro 2:12, que lo hemos venido mirando, él dice lo siguiente hablando del mismo caso. 2 de Pedro 2:12 dice, pero estos, es decir, está hablando de los falsos, hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Mira lo que él amplía, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Un animal irracional, o sea, lo está comparando con un animal irracional, o sea, él no razona, no tiene capacidad, no tiene sabiduría, no tiene inteligencia. Entonces dicen que son preparados para que los cacen y para que sean destruidos. Eso es lo que él está diciendo. Así que estas personas que están ahí van a ser destruidos. Yo creo que esa es una de las características por las cuales están ahí y se quedan ahí creyendo que están bien. A la gente no le gusta, pero porque la gente cree que todos los hombres tenemos, se llama es que la gracia preveniente, por lo menos los arminianos hablan de una gracia preveniente, es decir, que Dios le ha dado a todos los seres humanos habilidad, capacidad para que puedan buscar a Dios, para que puedan creer, para que puedan arrepentirse. Todos tienen esa capacidad preveniente o esa gracia preveniente que Dios les ha dado. El asunto es que no es así. El asunto es que la gente está muerta espiritualmente por el pecado. Y por eso esta gente no puede razonar espiritualmente, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces esta gente están ahí y ellos creen que están haciendo bien. O solo piensan en las doctrinas, en las religiones que existen. ¿Por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tantas personas que inclusive profesan esa religión falsa y van por ahí? Y van detrás de esas personas. Porque no tienen la capacidad para razonar. Y si les presentan la Biblia, inmediatamente la dicen, y si la leen desde su punto de vista humano caído y no pueden ver. Entonces son personas que carecen de discernimiento espiritual.
Y por eso hablan así. Mire lo que dice el versículo Judas, el versículo 19, que nos da también una parte. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. O si usted prefiere y que está anotando, puede ir a 2 Corintios 2:14, que es un texto muy conocido por nosotros, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, la persona tiene que ser espiritual para poder discernir lo de Dios. Se discierne espiritualmente. Pero el hombre natural no es espiritual. El hombre natural está muerto espiritualmente, como he tratado de mostrarlo un poquito amplio en el Evangelio Express que estamos llevando a cabo. Entonces, mientras el hombre esté en ese estado de muerte espiritual, él no tiene un discernimiento espiritual porque está muerto espiritualmente. Entonces, él todo lo que hace, lo hace como cualquier animalito, sin razón. No está hablando, y ese es el problema con algunas personas que confunden la razón del hombre natural. Estamos hablando de la razón espiritual, animales irracionales en el sentido espiritual. No entienden las cosas del espíritu. En lo natural son unos expertos, pero espiritualmente están muertos, por eso no hay capacidad. Eso es lo que les está diciendo acá. Entonces, ahora sí quiero leer lo que dice Kistemaker de esta parte. Dice: ¿qué está queriendo decir Judas? O sea, con esta apreciación de animales irracionales. Él dice: pues que las personas sin discernimiento espiritual tienen una enorme ignorancia acerca de la realidad y dependen puramente de su instinto. En otras palabras, han descendido al nivel de los animales y en su conducta sexual se dejan guiar por sus instintos. Sin embargo, a diferencia de los animales que siguen simplemente las leyes de la naturaleza, estos impíos son destruidos precisamente por las cosas que no pueden entender. Cuando los hombres viven basándose solo en el instinto, abandonan una ley natural y por tal razón perecen. Se ponen a la par de los animales, pero debido a su negativa a obedecer aún las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, son destruidos. Y entonces podemos ir a Romanos 1:23, que nos ayuda también. Romanos 1:23, y podemos leer hasta el versículo 25, dice 1:23. Mire lo que hicieron: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces aquí dice el apóstol que el cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador es bendito por los siglos, dice, a adorarlo, bendecirlo, darle el honor y la gloria. Pero estas personas, sin razón, como animales irracionales, cambiaron al Creador por la criatura. Es impresionante, pero eso es lo que dice Romanos 1, y eso es lo que está tratando de decir. Entonces se compara con este tipo de personas. Es decir, lo que Judas está diciendo es: esas personas que están ahí, que dicen conocer la gracia, pero que abusan de la gracia, o usan el Evangelio para sus propios fines. Y ahora ponen los 3 ejemplos de personas del Antiguo Testamento que también estaban con el pueblo de Israel, pero que no eran, y que ellos malograron la oportunidad que tuvieron de ser del pueblo de Dios y terminaron en apostasía. Entonces estos que están ahí son unos apóstatas, también, como estamos viendo los domingos. Entonces vamos a mirar esos 3 ejemplos de maldad tomados desde el Antiguo Testamento, que nos llevan a ver pues las otras 3 características, y específicamente sería el versículo número 11. Hay de ellos, bueno, voy a arrancar desde el 8. Dice: son soñadores, una característica, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman contra las potestades superiores, y son como animales
irracionales. Y luego vienen las últimas tres. Hay de ellos, versículo 11, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, lo que les va a decir a Judas, a sus oyentes, es: estos hombres impíos que tergiversan la gracia de Dios, que abusan de la gracia de Dios, no son diferentes a estos tres ejemplos que voy a poner. Recuerden que ya había puesto tres ejemplos, ¿se acuerdan? Ejemplos de desobediencia: el Israel incrédulo. Habíamos visto los ángeles que se rebelaron contra la autoridad, y habíamos visto las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. Pero ahora vuelve a poner otros tres ejemplos para decir como unas características que yo puedo ver aquí de estos falsos maestros. Pero antes de hablar de esas tres características finales, vamos a ver cómo el versículo 11 comienza con un ay, y esa palabra ay es una expresión de juicio o una expresión de condenación, como expresión de dolor y de tormento. Esa es la idea, ay. Y en el Antiguo Testamento se usaba mucho, los profetas la usaron mucho, Jesucristo la usó mucho, el apóstol Pablo la usó mucho. Entonces, en el Antiguo Testamento usted puede encontrar muchas expresiones, pero miremos una tan siquiera, Jeremías 23:1. Jeremías 23:1, y va a hablar también de los falsos, y él comienza diciendo: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay, es decir, pobrecitos, ¿cómo les va a ir? Vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos qué dice. Dice: pobre gente. Entonces, ay es una expresión de juicio, de condenación, de dolor, de tormento, que los profetas sobre todo usaban cuando querían referirse a aquellas personas que estaban equivocados. Ay de usted si no se arrepiente, ¿no? Ay de usted si sigue ese camino. Como cuando nuestras madres nos decían, ¿no? Cuidado, lo que si se va por ahí, mire, le va a pasar tal cosa. Más o menos es como algo parecido, como una expresión de juicio o de condenación. Ahora, yo no sé si usted quiere, pero Jesucristo habló mucho. Anote la cita nomás, en Mateo 11:21. Él dice: ay de las ciudades de Jerusalén, de Capernaum. Ay, pobres ciudades, porque si y pone el ejemplo de otras, si en Tiro y Sidón se hubiese predicado el evangelio, ellos se hubieran arrepentido, pero aquí se les predicó el evangelio y ustedes no se arrepintieron. Pobrecitos de ustedes, ay de ustedes. Es decir, ese ay les espera solo la condenación. Eso es lo que les va a esperar. Y vamos a Mateo capítulo 23, donde más, yo encontré, no sé, así rapidito, sin profundizar mucho, como 8 veces, 8 expresiones de Jesús de ay. Yo no sé, por lo menos voy a leer algunas, ya que no están. Desde el versículo 13, un ejemplo, vea, Mateo 23, 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y dice: ¿por qué? Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso es un ay, cierran el reino de Dios. Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. El 16, ay de vosotros ciegos, guías de ciegos. Y sigue, a ver otro, 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robos. Entonces Jesús usó mucho el ay, como advirtiendo, como una advertencia. Es decir, ese ay es: ustedes van a terminar muy mal si siguen en el camino que van. Y eso es lo que está diciendo Judas entonces. Judas usa la misma expresión para advertirles, y una manera pues condenatoria también. Hay de ellos, otra vez versículo 11, porque han seguido el camino de Caín. Entonces sería el primero que vamos a ver, pues de esa triada, ¿no? de ay, aunque para nosotros sería el sexto. Han seguido el camino de Caín. Es decir, los falsos maestros
son parecidos o son semejantes al camino que siguió Caín. Y usted dice, bueno, ¿y cuál fue el camino de Caín? Bueno, todos conocemos el camino de Caín, pero en sí, ¿cuál fue el pecado de Caín? ¿Qué fue lo que Caín hizo? Y pues nosotros vamos a ver acá, la Biblia lo registra como el primer homicida. El primer homicida, porque usted conoce la historia en Génesis 4, del 1 al 8, usted puede leer qué fue lo que pasó, y dice que pues los dos, con Caín y Abel, que eran los dos hermanos, fueron a ofrecer ofrenda a Dios, pero hubo uno de los dos, en este caso Caín, que no ofreció la ofrenda correcta, mas Abel sí ofreció un cordero, derramó sangre. Parece ser, y la mayoría de los teólogos concuerdan, que parece ser que Dios ya les había dicho cómo él esperaba la ofrenda, y la ofrenda tenía que ser con sangre, es decir, un cordero y a ser derramado, y eso fue lo que hizo Abel. Adoró a Dios, hizo un sacrificio, mientras que Caín no lo hizo así, porque Caín no tenía ovejas. Caín se había dedicado a la agricultura y él ofreció fue legumbres a Dios. O sea, entonces, bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó a él? Pero sí miremos qué dice Hebreos 11:4, porque él nos aclara un poco. Hebreos 11:4 nos dice cuál fue el error o el camino de Caín, porque dice que estos mismos han seguido el camino de Caín. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, pero ¿cómo lo hizo? Por la fe, de tal manera por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces ahí ya comenzamos a determinar algo, y es que la Biblia registra que Abel era un hombre de fe, era un hombre que había creído en Dios, era un hombre que confiaba en Dios, y entonces lo evidenció al presentar el sacrificio a Dios de un cordero que lo había pedido. Mientras que Caín no adoraba a Dios, él no tenía fe, a él no le importaba. Lo que Caín tenía era una religión, y yo creo que por eso es que lo trae a colación, porque los dos están adorando. El asunto es quién de esa adoración que ambos están, entre comillas, levantando a Dios. ¿Cuál adoración llegó a Dios? La de fe, la de Abel. La de Caín no. Ahora vamos a mirar qué nos dice Juan, primera de Juan 3:12, porque también nos va a ayudar. Primera de Juan 3:12. Vamos a leer hasta el 15, aunque voy a arrancar mejor desde el 10 para comprender qué es lo que está hablando. Dice: en esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a mirar esa relación del amor. No como Caín, que era del maligno. Ya sabemos de dónde era Caín. No era de Dios. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Ve? Caín era del maligno, mató a su hermano Abel, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Luego dice: hermanos míos, no os extrañéis del mundo, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, y está hablando acá de Caín, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Es decir, Juan está tomando el no amar al hermano y lo está relacionando con Caín, que en él no había amor por el hermano, y por eso lo mató. Al punto que Juan dice: bueno, si yo no amo a mi hermano, soy un homicida, o por lo menos tengo el principio del homicidio, porque eso fue lo que hizo Caín. Caín sencillamente no amaba a su hermano, lo envidiaba, y como él se dio cuenta que literalmente dice Génesis que a Dios no le agradó la ofrenda, literalmente dice: y recibió Dios la ofrenda de Abel y le fue agradable, pero la de Caín no. Y el Señor luego llama aparte, porque él se ensaña, dice, no sé, se enoja, y el Señor dice: ¿por qué te has ensañado? Si bien hiciera, dice, no serías pues alabado, no serías enaltecido.
El Señor le alcanza a decir eso. ¿Por qué te enojas? Tú no haces bien. Y ahora entendemos por qué no hace bien. Porque no era un hombre de fe, según Hebreos. ¿Por qué no hace bien? Porque él no amaba a su hermano. Porque él era hijo del diablo y porque sus obras eran malas. Entonces entendemos que este era un impío. Sin embargo, un impío a todo dar, pero ofreciendo religiosamente a Dios cosas. Entonces lo que Judas está diciendo es: pilas con esas personas que se nos infiltran y que están dentro de nosotros, que son unos impíos y ustedes los pueden ver, pero ofrecen también sacrificios a Dios. Y eso tenemos que tener cuidado para examinarlo acá. Entonces podemos decir, y lo tengo acá que lo anoté, Caín era religioso, pero era desobediente. Caín era religioso, pero era desobediente. Es decir, Caín fue el primer hombre que dijo: lo haré a mi manera y no a la manera de Dios. Y aquí vamos a hilar muy delgadito, porque el primero que inventó la primera religión fue Caín. Y la primera religión fue: lo haré a mi manera. Hace muchos años escuché un predicador que decía: y cuando yo lo hago a mi manera, siempre será de mala manera. Y Caín fue el primero que inventó una religión a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Dios estableció cómo debía ser. Abel copió y dijo: sí, Señor, tú pides obediencia y yo me someto a ti. Pero Caín: no me importa, Señor, lo que tú dices. Yo también tengo una opinión. Yo también tengo una idea. Yo también tengo un plan. Y lo puedo hacer a mi manera. Por eso la mayoría de las iglesias reformadas se cuidan mucho en el culto, en la elaboración del culto. Hay mucha gente que se queja cuando llegan. Y ustedes, porque inclusive aquí se nos han ido personas y nos lo han dicho a nosotros: es que allí ustedes no hacen ayunos, es que allí ustedes no hacen vigilias, inclusive alguien, pues que ustedes allí no hacen ni grupos de evangelismo, es que ustedes, pues, tantas cosas. Bueno, ¿está en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia que nosotros en la iglesia tengamos una cantidad de programas? ¿Cómo se lleva la iglesia? ¿Cómo se lleva el culto? ¿A la manera de los hombres o a la manera de Dios en su palabra? Entonces Caín es el primero que dijo: lo haré a mi manera. Y hermano, es muy delicado, por favor. Y vamos a ir, yo digo que esto es muy delgadito aquí, porque yo sé que inclusive muchas personas, aun que vienen a esta iglesia, quizás van a Tuluá, sabe que están en desobediencia en algunos aspectos y siguen. Y cuando uno desobedece algo, uno está diciendo: Señor, me importa 5 tu manera, yo lo hago a mi manera. Y ese es el principio de Caín. Y por eso dice que estos hombres impíos siguieron el camino de Caín. Número 7, se lanzan por lucro en el error de Balaán. A algunos no les gusta la expresión error de Balaán. Por eso yo quiero leer en esta versión a ver qué dice. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín, por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Entonces no es el error en el sentido, y más bien la palabra error traducido ahí es pecado, porque hemos dicho que la raíz para definir pecado es errar al blanco. Entonces erró, es decir, o se desvió, más bien decía, se fueron en la desviación, sería. Se lanzan por lucro en la desviación de Balaam, o en el error de Balaam, o en el pecado de Balaam. Bueno, este personaje de Balaam no podemos nosotros leer toda la historia porque está narrada específicamente en números 22 hasta el 24. Puede leer 3 capítulos largos donde habla de la historia de este personaje Balaam. Y muchos han dicho, bueno, ¿Balaam realmente era un profeta de Dios? ¿Sí o no? Generalmente podemos concluir que sí era un profeta, pero era más como un adivino. No era profeta de Dios, era como un hechicero, más bien como un adivino que Dios lo usó, como le demostró usando la burra también. No hay ningún problema. Veíamos anoche a los que estuvieron en la confesión de fe,
que Dios incitó a David por medio del diablo. Dios no tiene ningún problema, hermanos, porque Dios es el todopoderoso, el todo soberano. Y Dios puede usar al impío, al mismo diablo, a los ángeles caídos, o puede usar a los hombres perversos para que se lleven a cabo sus planes, sus propósitos. Dios lo puede hacer. Ese es lo hermoso de conocer a Dios, el actuar de Dios, el obrar de Dios. Entonces la historia pues nos registra realmente que había un rey llamado Balac, rey de Moab, y él estaba asustado porque Israel venía conquistando, y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? No, la única manera es, llamemos a Balaam y que él no lo maldiga. Es decir, parece ser que le funcionaban las tretas que hacía, y el rey de Balac conocía eso. Y se acuerda que le mandó varias veces, y le mandaba dinero, cada vez más dinero, y él supuestamente decía que no. Pero sí fue. Es decir, en todo lo que usted ve ahí, porque muchos dicen, pero aquí hay una contradicción porque Dios dice que Dios habló por él. Es más, Balaam puede ser un profeta de Dios, porque es que al final lo que uno ve es que Balaam terminó bendiciendo al pueblo. Es decir, no lo logró maldecir. ¿Pero por qué no lo maldijo? Porque Dios no lo dejó. Y dice, pero es que Balaam al final no recibió dádivas. Él dijo que no, que así le diera todo el oro del mundo, que él no iba a maldecir a ese pueblo. Ahora vamos a mirar qué dice la Escritura en el contexto, a ver si realmente Balaam fue bueno como algunos creen. Números 31, 16, y otra vez porque no vamos a leer todo el texto, pues no alcanzamos. Usted puede leer la historia, que es bien interesante, pero Números 31, 16, vamos a comenzar a ver este personaje. En 31, usted ve ahí, dice que la venganza de Israel contra Madián, es decir, cuando ellos atacan a Madián, por ahí va a caer, y definitivamente cae Balaam. A ver dónde está, versículo 8, la última parte. Bueno, desde el 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rese, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. También a Balaam lo mataron. Y recuerde que es una venganza que hay acá, pero vamos al versículo 16 que les quería mostrar. ¿Qué dice? Dice que he aquí, bueno, desde el 15, y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Es decir, a estas mujeres que de Madián, ¿por qué las han dejado con vida? Y mire lo que dice, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, que es un dios, ¿verdad? Un ídolo, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, ahí vemos que Balaam fue el causante de que las mujeres incitaran a los hombres, en este caso a la idolatría. Pero aunque no habla ahí de fornicación, entonces tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, para entender un poco mejor. Apocalipsis capítulo 2. Por eso, hermano, la Biblia es impresionante. La Biblia nos aclara cualquier cosa. Apocalipsis 2:14, el mensaje a Pérgamo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Es decir, Dios no está de acuerdo con las cosas que tiene esta iglesia. ¿Cuáles son? Que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Balaam? 3 cosas veo ahí que hacía Balaam. Entonces de ahí se conoce la doctrina de Balaam, inclusive. Y esta es la doctrina de Balaam, la cual Judas está diciendo, siguieron el camino de Balaam. Dice que Balaam, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Enseñaba a Balac, el rey de Moab, Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, ¿sí ven que sí le enseñó? Yo le voy a enseñar cómo poner tropiezo para que ellos no sigan adelante. Lo enseñó Balaam. ¿Y cómo lo hacía?
enseñándoles a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, para que ellos también siguieran la idolatría. Y también les enseñó a cometer fornicación, es decir, a que Israel fornicara. Y la Biblia registra, no recuerdo, no tengo el dato acá, pero murieron, no sé, como que 24.000 personas murieron más o menos cuando ellos fueron de alguna manera por esas mujeres seducidos a fornicar. Es decir, las mujeres entraron y los israelitas las tomaron como mujeres, fornicaron y el Señor tuvo que vengar después todo eso. Entonces, vamos a mirar cómo Pedro, que es el que estamos mirando como texto paralelo, nos va a ayudar también un poquito a definir quién era Balaam. Segunda de Pedro 2.15. Segunda de Pedro 2.15 y 16. Miren, y viene hablando otra vez de los falsos. Dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ah, ya, Balaam se extravió. ¿Ve? Por eso dice, y lo veíamos ahí, se lanzó por lucro en el error o en el extravío. Ya Pedro nos dice, en el extravío se extravió. Entonces dice aquí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Bueno, no tengo aquí la cita, pero hay otra versión que no dice premio, sino el dinero o la recompensa. Amó la recompensa, amó el premio de la maldad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey Balaam cuando dijo, venga que yo le doy muchas dotes? Yo lo recompenso. Maldísima Israel que yo lo voy a recompensar. Y él corrió. Es decir, Balaam se movía por el dinero. Balaam profetizaba por dinero. Ese era el trabajo de él. Los trucos que hacía, los hechizos que hacía era porque le pagaban. Eso es lo que él hacía. ¿O acaso no es lo mismo hoy día con muchas personas? Y eso es lo que nos está diciendo. Versículo 16 dice que Balaam amó, o sea, él estaba enamorado del premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Balaam era un loco. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? La parte número 7, otra característica. Ellos se lanzan por lucro, los falsos se lanzan por lucro, es decir, como dice, y lo vamos a mirar Timoteo, son personas que predican el evangelio por dinero. Teología de la prosperidad. Ahí está. Mira lo que dice 1 Timoteo 6.3, lo conocemos, pero vamos a leerlo. 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo 6, versículo 3 es. 1 Timoteo 6.3, voy a leer rapidito. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, note, hay una doctrina, la doctrina que es conforme a la piedad. Si no se conforma a eso, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, mire, muy parecido, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, es decir, no tienen la verdad en sus vidas, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad. Y yo quiero aclarar esto antes de seguir leyendo. Toman la piedad como fuente de ganancia. No se refiere solamente a las personas que predican por dinero o que exigen dinero, es decir, ellos toman la piedad como fuente de ganancia, sino también a los que están sentados, a los que les dan el dinero para ser recompensados, también están tomando la piedad como fuente de ganancia. Hay mucha gente y por eso estas iglesias se llenan, porque estos pastores falsos les dicen, si usted da 1, Dios le da 100. Hombre, ¿quién no va a hacer eso? Uy, si yo pongo 1 y me devuelven 100, hágale. ¿Por qué cree que estas pirámides crecen tanto y han estafado a tanta gente y han caído muchos? Porque dan más y prometen cosas. Si usted ve que algo es rentable y dice, no, mire,
preste usted dinero en tal parte y le pagan el 10%, pues si el banco me paga el, no sé, como el 1 punto no sé qué, ni siquiera el 2%, ya me dan el 10, yo presto allá, y no, me dan el 20, ¿cuánto? ¿Cómo es que si me voy de cabeza? Y salen tumbados. Entonces, no solamente estamos hablando de personas, toman la piedad como fuente de ganancia, porque a veces siempre se piensa que la gente que está detrás del púlpito, estos pastores de prosperidad, que le sacan el dinero a la gente, no, porque es que ellos plantean un panorama de bendición económica tan grande para que la gente dé. Y la gente da siendo consciente de que al dar Dios nos va a bendecir. Y si les va bien, no es que es porque doy, y siguen dando y siguen dando y siguen dando. ¿Qué? Yo conozco mucha gente que vive muy mal, son impíos, pero son fieles con el dar. ¿Y por qué lo hacen? Porque de alguna manera, y el diablo los ha engañado, que mientras más plata les lleven a ese falso, y eso funciona así, y tiene que ser, porque entonces ¿cómo siguen dando? El diablo los engaña, que mientras más plata les lleven a ese falso, ellos más prósperos van a ser en su negocio materialmente. Pero sus almas están vendidas al diablo, están perdidos. ¿Ve? Entonces ese es el negocio. Como está diciendo acá, dice que toma la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que es lo que nos falta. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, aquí no importa a usted cuánto gane, lo que importa es si estás contento. Ese es el punto, porque si usted no se contenta, déjeme decirle, ya que estamos aquí, si usted no vive contento con el salario mínimo, usted se puede ganar 10 salarios mínimos y no va a estar contento tampoco. Porque en la medida que usted gane más va a gastar. Y más problemas se va a meter. Por eso muchas veces Dios quisiera evitarnos eso. Porque, verso 7, porque nada hemos traído y a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Uno de esta falsa teoría de la prosperidad le va a decir conformista. Porque los que quieren, y aquí está el punto, enriquecerse, caen en tentación y lazo. Hermano, los que quieren enriquecerse, es decir, yo no debo querer, sino que si Dios es el que quiere, pues Él lo va a hacer, y lo va a hacer por propósitos. Pero, hermano, esto es impresionante. Y es verdad, yo he conocido y sigo escuchando testimonios de personas que son fieles en la obra y les va bien y ellos dan, y ellos inclusive, gente que no lo hace por dinero, y Señor, yo estoy bien en mi empresa, si yo oro para que tú me bendigas más, porque con ese dinero que tú me des más, yo se lo quiero llevar todo a la iglesia para un plan de misiones, un plan de no sé qué. ¿Saben que lo hacen? Y yo conozco personas que hacen eso. O sea, piden a Dios es bendición material, pero para ayudar a la iglesia. Porque dice, yo ya tengo, y está bien con lo que yo me gano, pero si te pido más es para ayudar a la congregación, y Dios lo hace. Pero es Dios, no es un deseo que nace del corazón de la persona o con cosas ocultas. Dice, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y este es el punto, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, como le pasó a Balaam. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está, codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Si el dinero o los negocios lo extravían a ustedes de la fe, entonces va mal. Hemos visto 3 cosas, ya vamos para la última. Según Judas, yendo a Judas. La quinta que vimos entonces es que se corrompen como animales irracionales. Y luego hay una triada ahí de ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Pues ellos han seguido el camino de Balaam, se lanzaron por lucro en el error de... han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y la número 8, perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Y esa sería pues la número 8 y la última de esta noche. Y otra vez no vamos a ir allá porque no alcanzamos a leer, pero el número 16, del 1 al 35, por lo menos leamos los primeros 3 versículos. Números. ¿Qué es esto de la contradicción de Coré?
Número 16, los primeros 3 versículos, a ver, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán. Ahí hay 3, Coré, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y hay un cuarto, On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente. Note, de los hijos de Rubén, una tribu, tomaron gente. Más adelante vamos a ver que eran 250 líderes que habían tomado, más sus familias. ¿Qué hicieron? Se levantaron contra Moisés. Ahí está, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, no eran cualquiera. Es decir, estos 4, Abitán, Datán, Coré, Datán, Abiram y On, consiguieron 250 varones que no eran cualquiera, desde que eran príncipes de la congregación, eran del consejo, eran varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación? Porque no les había gustado una situación que ha tomado Moisés. Entonces, cuando ellos dicen basta ya de vosotros, ellos se están rebelando contra la autoridad que había puesto Dios. Están diciendo: no vamos a seguir más a Moisés ni a Aarón. Nosotros estamos aquí para ocupar los puestos. Y como hemos visto en Hebreos, aquí están hablando del sacerdocio. Recuerde que a Moisés es el profeta, el hermano Aarón es el sacerdote. Y cuando dicen basta ya de vosotros, están diciendo: no queremos su sacerdocio. Y habíamos visto nosotros cuando llamamos a Hebreos que Dios fue el que los llamó. Sin embargo, ellos están diciendo: Dios nos los llamó, nosotros también podemos meternos ahí. Entonces, ¿qué pasó con ellos? El relato de Coré es muy triste, y es triste por las siguientes razones. Porque después de eso usted puede leer: Dios los llama para castigarlos, y ellos mueren. Estas personas mueren de una manera impresionante. Dice que no solamente fue, como está ahí, Coré, Datán, Abirán y On con sus familias murieron. La tierra se abrió, salió fuego y los quemó. Los vivos cayeron al Seol, como dice la escritura. Sino que fueron 250 líderes que murieron también bajo el juicio de Dios. Todo porque se rebelaron frente al liderazgo que tenían Moisés y Aarón. Es decir, cuando ellos se oponen a ellos, están dudando de la autoridad y de la sabiduría de Dios. Así que ese fue el punto. Cuando se oponen, están dudando de la autoridad de Dios, están dudando de la sabiduría de Dios. Es decir, Dios eligió mal. Ahora, ¿qué es lo triste? Que usted puede leer y va a encontrar que cuando se enciende y como se abrió la tierra, la Biblia registra que 14.700 israelitas cayeron con ellos. 14.700 israelitas se los tragó la tierra, más los 250 con sus familias y estas 4 líderes principales: Coré, Datán, Abirán y On, el otro. Entonces, una rebelión. Por eso Judas está diciendo claramente: y perecieron en la contradicción. O sea, es contradictorio, en la contradicción de Coré. ¿Acaso Dios no los sacó, hermanos, para meterlos a Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Es que en el desierto, y hermano, y eso lo voy a compartir anoche, pero no alcancé, dentro de 8 días lo voy a compartir en el Zoom. Pero en el desierto, hermanos, Dios va a probar a su pueblo, y en el desierto va a salir el corazón de lo que es verdaderamente el pueblo de Dios. Por eso Dios nos permite muchas situaciones difíciles, circunstancias difíciles, aún nos permite caer en pecados, porque Dios lo hace y lo permite para sacar su verdadero pueblo y aquí destruir los que no son. Esto es impresionante. ¿Qué podemos llegar a la conclusión de estos hechos entonces? Que estos ejemplos nos hablan de las mismas características de aquellos registrados en el versículo 4, que están ahí y estarán con nosotros.
Volviendo al versículo 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes se habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son? Hombres impíos. Todos estos que mencionaron son impíos. Caín, Balaam y la rebelión de Coré, impíos. Han entrado entre vosotros, pero son hombres impíos. ¿Qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor. Es decir, hay un rechazo a Dios, porque eso es lo que se hace, hermano, cuando se rechaza la autoridad de Dios, el plan de Dios, la palabra de Dios, o como Caín, que lo hizo a la manera, está rechazando a Dios directamente. Yo aprendí eso y por eso tengo mucho miedo. Rechazar la palabra de Dios, cualquier mandamiento, es rechazar directamente a Dios, que fue quien lo dio. Y yo no puedo, hermano, porque es que el asunto, y ahorita nosotros en el seminario, de ese libro que se llama Joel Vicky, que estamos viendo, ahora estamos mirando el decreto de Dios y la predestinación, y eso a mí me tiene, digo, Señor, cuando yo comienzo a mirar eso del decreto de Dios, me da algo, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Y si Dios dijo que la fe me salvaba, también dijo que la incredulidad me condenaba. Y una persona que no obedece a Dios es incrédulo y va a recibir la condenación. Y por eso con estos ejemplos duros, bíblicos, para que miremos nosotros, para que a los cuales Judas le escribe a esa iglesia, se perciben, se pellizquen, y si hay alguien allí que es impío y puede venir en arrepentimiento, tiene la oportunidad de arrepentirse. Entonces es muy importante este tema. Duro, pero... Y seguimos, ¿no? Esto no para ahí. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la naturaleza impresionante la otra semana. Vamos a estar de pie, vamos a orar, hermanos, en esta hora.